pero no hay ningún problema. Hoy me habían preguntado por el tema de que se había notado una comisión, no cursar en otra. No sé si lo dije el primer día, pero no nos molesta, salvo que, bueno, cambiemos modalidad entre virtual y presencial, pero no nos molesta que ustedes roten porque después nos sentamos con Ramiro y completamos el acta. Por más que sean dos actas, nosotros tenemos un gran Excel con todos ustedes. No los tenemos discriminados Luján, Campana, Tanganica, San Miguel. Así que vamos completando, donde los encontramos los pasamos. Así que el que tiene que alternar por laburo para cursar o para examen, lo manejan ustedes. ¿Estamos con eso? Lo único, profe, que iban a modificar el programa el cronograma, porque según el que pasó Ramiro estaba los días, pegaba los días de examen. Sí, porque Ramiro lo que hizo fue copió el del año pasado y le Sí. cambió la fecha, pero se le descalzó, que yo se lo dije, se le descalzó los finales, la mesa extraordinaria. Por eso no está cargado en plataforma, no está cargado en plataforma porque él iba a hacer esa modificación. Así que yo ahora cuando terminemos la clase, seguramente, porque él es noctámbulo para laburar, así que a la noche ya lo llamo a ver si ya lo modificó, si no yo lo modifico y mañana después de la clase de campana yo se lo subo en la parte de presentación, inventamos una pestañita y que le pongamos cronograma, así les queda a ustedes un poco la distribución de los temas y las fechas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo antes de arrancar con lo de hoy, así que les escucho. ¿No hay duda nada? ¿Pudieron ver materiales, algo de eso? Bien. Porque me comentaba Ramiro que alguien había consultado como que no podía ingresar al OneDrive, pero yo estuve probando otros dispositivos y se ingresa bien, tanto de celu, tablet como de compu y trama. ¿Sí? Bien. Bueno, la idea es hoy cerrar la unidad número 2. Vamos a trabajar dos grandes temas, que es la 21526, que es la identidad financiera, por lo menos un gran punteo de esa ley, y después trabajar lo que es carta orgánica, la 24114, que es la carta orgánica del Banco Central, ya con funciones más específicas, y ahí ya meternos con algo que habíamos comentado muy, muy por encima, pero que no profundizamos, que tiene que ver con ese concepto de creación de dinero, algo que está muy en boga, que incluso hoy, si alguien viene siguiendo las últimas medidas, los anuncios, particularmente de ayer última hora, que es la reducción de la famosa, o la liberación de la tasa mínima de los plazos fijos, y por lo tanto que los bancos a partir de manejar los pases, ahora van a tener, o en este momento están enfrentando, tener que pagar pasivos, los famosos pasivos remunerados que son más elevados que los pasivos remunerados que el mismo banco tiene en el Banco Central, que eso va a significar, por lo menos en el corto plazo, una pequeña competencia a ver qué banco ofrece mayores tasas nominales y que incluso hoy generó por lo menos algunas expectativas de carácter bursátil. De hecho, la bolsa había llegado a unos 8 puntos y piquito, no me acuerdo ahora cuánto cerró, pero había generado un salto importante debido a que empezaban a vencer algunos plazos fijos y eso generaba una masa de dinero crítica que no iba a renovar. De hecho, ya se había visto en los números de finales de febrero que no se estaban renovando, así que esa supuesta, digamos, actividad remunerada que algunos especulaban con los plazos fijos y demás, no se está cumpliendo, se desalentó, y ahí donde están cobrando por lo menos hoy una primera punta de hielo, algunos bonos en ser que han empezado a levantar, y sobre todo también algún muerto bursátil, alguna acción que se ha disparado hoy más que proporcional. De hecho, 5 o 6 puntos para arriba es el grueso hoy de las acciones. Pero, ¿cómo habíamos encarado esto la semana pasada? La semana pasada, esperen que no me comparte. Bueno, ajá, ajá, ajá. Esperen que pongo. Quiero compartir un pequeño esquema a modo ilustrativo, a ver si lo toma. Perfecto. La semana pasada habíamos hablado de esto, habíamos explicado
que este era básicamente nuestro sistema financiero en la Argentina. ¿Se acuerdan que habíamos, y acá aquellos que no pueden sacar fotitos ahora pueden hacer una buena impresión de pantalla, pero habíamos charlado sobre lo que era el sistema bancario propiamente dicho, los bancos, el sistema monetario y todo el sector financiero? Y que esta gran discriminación se debía justamente entre aquellos que crean dinero y aquellos que no crean y que son intermediarios financieros. Y acá fue la discusión de lo que entendíamos por entidad financiera, banco y demás. Por eso hoy tenemos que arrancarse entonces con algunas precisiones más normativas de lo que entendemos por este sistema y cómo funciona. Así que vamos a ir para eso. Esperen que ya dejo de compartir porque vamos a ir, vamos directamente a eso. La ley que regula esto es Ley de Entidades Financieras, la 21.526. Y ya prácticamente lo que es el artículo 1 de esta ley, ustedes la tienen ahí en todo ese plexo normativo maravilloso, en lo que es materiales primer parcial, hace una definición legal y dice que son las empresas, incluso las define como un tipo societario, empresas que se dedican a la intermediación financiera. Así prácticamente, palabras más, palabras menos, el artículo 1 de esta ley. Y esta intermediación financiera la empieza como a desglosar, que es la tipología que vamos a ver un ratito: bancos, cajas de ahorro, compañías financieras, etcétera, etcétera. Es un poquito el cuadro que recién les estaba contando. Ahora, si hablamos de entidades que se dedican a la intermediación financiera, la famosa pregunta es: ¿a qué llamamos intermediación financiera? ¿Y qué recuerdan de lo que vimos la semana pasada de intermediación financiera? ¿A qué llamamos intermediación financiera? A ver, yo tengo acá un bono. ¿Sí? Tengo acá un bonito. Y hoy se lo quiero vender a Ariel. Lo veo acá, Ariel está contento, quiere este bonar maravilloso, se lo vende. Después en mi puta vida le pienso vender a Ariel un bono, pero se lo vendo hoy. Eso es intermediación financiera, yo soy considero una institución financiera. Sí, no, ¿por qué? Ahora, aquí llamaríamos intermediación financiera. No se desesperen, ¿eh? ¿Qué sería la intervención financiera? ¿No debería haber otra parte, profe? ¿Cómo? ¿Debería haber otra parte? ¿Cómo otra parte? Claro, porque usted habló sobre un bono, habló sobre una persona física y Hoy un sobre una entidad. bono, hablé de un bono, pero podría ser, no sé, hoy le presto plata a Ariel, me dice, che, profe, me tira dos manguitos que me quiero comprar una birrita, bueno, yo le tiro hoy, y él después por ahí se olvida, lo toma como un subsidio, una ayuda del profe, no importa, pero yo le tiré hoy unos manguitos para que se compre una birrita que tenía ganas, tenía sed, ¿no? Le agarró la depresión y quiso una birrita. Me transforma a mí eso hoy en una institución financiera, por eso la pregunta es, ¿cómo definimos la intermediación financiera? La intermediación sería que capta fondos y a la vez presta. Bueno, yo le acabo de prestar al compañero 2.000 pesitos para que se compre una latita. No, te falta una entidad financiera ahí. Esos son particulares. Bueno, la, pregun- la pregunta es si eso me transforma a mí en una entidad financiera o si yo estoy haciendo una intermediación financiera. Ahí me interesa esto porque vamos a ver la cuestión conceptual, que no es solamente la cuestión legal, si Gustavo es o no una entidad, que eso es fundamental también, pero hay otra cosita que se está escapando acá. Pero vamos bien, a ver. Es esto de captar, pero ¿qué más implica esto de captar y entregar? Puede ser que sea que cuando es financiero va hacia la inversión en la producción o el desarrollo de productos, y en este caso sería algo personal. O sea, depende para los fines a los que uno los use. En este caso no, eso es interesante, lo vamos a ir viendo, creo que hay un elemento que por ahí metí más adelante, tengo anotado una serie de temas, pero no sería por el caso ahora, no, ¿Usted no dijo no, en la no, clase pasada que había como un listado de entidades financieras? Si vos hay le un estás listado, bien, estás hay un ahí, listado. ¿no? Sí, si no, no.
Está bien, pero ¿qué Bien, hace que porque algo sea intermediación financiera de que no sea intermediación financiera entonces? podría ser que ¿Cuál es el tiene que gran estar requisito? regulado, Y tiene que estar tendría que haber una entidad. regulado, y para ser una entidad, pues si no Pasa serías lo un mismo, prestamista, ¿o no? pasa lo... ¡Ay, me está gustando! A ver, a ver, a ver, a ver, ahí me está gustando. Ya, porque si Ah, soy una persona particular, hago un préstamo, un prestamista de barrio, vendría a ser, pero para estar regulada, tendría que estar regulada por una entidad como la Nación para ser una entidad financiera, algo así. ahí, Karina, dimos algo fundamental que es cómo yo estoy registrado, en este caso en el Banco Central, que lo vamos a ver en la Carta Orgánica, pero qué forma legal adquiero, sociedad anónima y demás, como entidad. Pero hay personas que, y vos lo acabas de comentar, que hacen intermediación financiera y no están registradas. En el caso recién que yo le presto por única vez o le vendo por única vez un bono al compañero Ariel, que ahora con la pantalla se me pasó. ¿Eso entra en ese tipo de actividad, como dice la compañera, de José Prestamista? Y yo calculo que sí, no está regulado, Ya, pero ya me entregó de cuerpo y alma, ya me comí la denuncia. sí, pero ¿Qué bueno, diferencia habría entre José Prestamista y el profe que le tira unos mangos al pobre compañero para que se compre una birra? y que el otro es habitual, le cobras un interés encima. No tiene que ver con el interés viene después. La Ah, habitualidad o lo que se llama técnicamente la regularidad de las operaciones. Yo les comentaba la semana pasada que si ustedes operan con billeteras virtuales hasta determinados montos y demás no hay ningún problema. Ahora, si ustedes todos los días van a estar ingresando medio palo y ya se transforma en algo habitual y cotidiano, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica? Entonces, la intermediación financiera, que sí la hemos definido como estar en el medio del sándwich entre el que tiene la plata y la necesita, pero para hablar de intervención financiera formal, es la que se hace en forma regular y constante como actividad económica principal. Y eso es lo que hace que esa entidad se tenga que registrar, o sea que esa intervención financiera, esa actividad de captar fondos y colocarlos y bla, 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 es regular, constante y es la actividad económica principal. Esto parece una cosa tonta, pero cuando ustedes van al supermercado Coto, y yo los invito, digo Coto por no mandar a frente a otros, y se encuentran con que aceptan dólares o gente que en las farmacias les acepta dólares y empieza a intermediar en un mercado de cambios, no son entidades que estén habilitadas para hacerlo y hacen de eso parte de su actividad económica principal. ¿Vieron cómo empezamos a separar? Gustavo, que le tira unos mangos al compañero por una birra, no es casi intermediación. ¿Quién no le prestó una vuelta de 2 mangos a algún familiar para que pague algo? Yo no por eso soy ilegal y no por eso soy una entidad financiera. Ahora, el usurero, como muy bien decía Karina, que se dedica a esto, ahí sí, porque si yo tengo que mantener operaciones en negro y no querés que eso quede registrado, obvio que te voy a matar y te voy a cobrar otros costos operativos que no son los costos de hacer una operación legal. Ahí sí cierro la idea de Karina. Pero bien, ahí ya vamos definiendo un poco más esta intervención financiera. Ya el artículo 2 y 3 de la misma 21.526, que es la ley de entidades financieras, habla de las operaciones activas y pasivas. Hoy también esto fue tapa de varios diarios, sobre todo los diarios económicos, porque esto que les contaba hace un ratito de la ida y vuelta de la tasa es justamente el costo que empiezan a tener estas operaciones, ¿sí? En un contexto en el que prácticamente estamos entrando en recesión. No lo digo yo, lo dicen los números de la macroeconomía. Entonces, los artículos 2 y 3 de esta ley van a definir, por un lado, lo que son las operaciones activas y ya el artículo 3 lo que son las operaciones pasivas. Cada una de estas operaciones que obviamente lleva a cabo una entidad financiera tiene un costo. Las operaciones pasivas, el costo es una tasa de interés, que es una tasa de interés pasiva. Y las operaciones activas tienen una tasa de interés, que es la tasa de interés activa.
Justamente lo que se está haciendo ahora con este manejo de tasa, yo creo que les había mostrado, no recuerdo si fue ustedes o a Campana, pero hemos entrado a la página del Banco Central y vimos todas esas referencias que hay en materia de tasas, ¿sí? Justamente el banco, la entidad en realidad financiera, va a hacer un diferencial entre la tasa que cobra y la tasa que paga. Y es el problema que está teniendo ahora porque se está encontrando que tiene operaciones pasivas. Esto quiere decir que, ¿qué sería una operación pasiva para una entidad financiera? ¿Qué sería una operación pasiva por parte de una entidad financiera? Que tiene que pagar. Sí, pero ¿qué sería una operación Una pasiva? una salida sería. O sea, Mm. dependiendo de cómo lo quieras llamar. Pero, por ejemplo, Déme en un este ejemplo. caso, un A ver. ejemplo, en caso que, por ejemplo, uno solicite un plazo fijo y la persona que, por ejemplo, No, usted no solicita plazos fijos. ¿Usted qué hace? claro, bueno, crea, Sí, solicita un servicio financiero. En este caso, solicita un sí, plazo bueno, fijo, sí. solicita el servicio financiero, en este caso, al momento de realizar lo que es el pago del banco, en este caso, bueno, está pagando menos, eso es lo que... Pero bueno, ese sería el pasivo, ¿no? Para usted como depositante, eso es un activo. Para el Claro, banco, eso es un Puede para el banco es un ser pasivo, porque el pasivo son las obligaciones que tiene, en este caso, las la entidad hacia deudas. terceros. deudas y demás. Exactamente. Con Sí, famosos depositantes. O sea, que las operaciones pasivas son los depósitos a la vista, cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, etcétera, que los bancos captan, es la captación de recursos financieros del público, y que para que el público les deje la plata ahí, X tiempo y en X condiciones, les pagan. Y ahí surge esta tasa de interés pasiva, que hasta anoche tenía un mínimo, tenía un mínimo. Por lo cual, se imaginan que si hay un mínimo, cuando yo voy a pedir plata, nunca puede ser esa la tasa porque eso es lo que me están pagando a mí por poner la plata. O sea que la tasa de la operación activa era mucho más alta. Bueno, para que se den rápidamente una idea, hoy Santander está anunciando una tasa nominal anual para un plazo fijo de 70 puntos. 70 puntos. Estaba hasta 100. Hasta ayer estaba a 100. Son 30 puntos de licuadora, motosierra, guadañazo, como lo quieren llamar, en 12 horas. ¿Sí? Es terrible. Porque ¿qué pasa? El que esta noche había hecho un plazo fijo, y como su nombre indica, llueve, truene, cae en clavo de punta, el banco se comprometió con esa tasa. O sea que ahora lo que va a ocurrir, digo, para que no se asuste alguno cuando empiece a escuchar pavadas a estas horas en la tele o en la radio, los bancos internamente van a empezar a tener un descalce. Este es el descalce que van a tener. Porque hay operaciones que se fueron pautando hasta las últimas horas de ayer y primeras de hoy, que empezó a entrar en funcionamiento esto, donde se hicieron con esa tasa. Y ahora empiezan las operaciones nuevas. Descalce similar va a empezar a ocurrir fines de esta semana, principios de la que viene, cuando empiezan a vencerse los primeros plazos fijos que eran por UVA a 90 días y donde ya se sabe en principio que eso va a ir a una renovación de plazo fijo UVA por profe, y tiempo. los que ya pusieron, que lo pusieron sin precaución, van a quedar igual, porque en este El que caso, puso, el que puso plazo penal tenía una tasa fija y en la tasa en la que usted hizo el momento de cerrar el plazo. Y eso, pase lo que pase, se mantiene igual. Si usted hizo un plazo fijo que la tasa era 110 nominal anual, por más que hoy sea 70 en el mismo banco, usted la cerró a 110. claro, sí, sí, hoy bajó ya, pero hasta Ya ayer está. estaba Bueno, ya ahí. hoy ya la Sí, va a sí, hacer sí. a 70 o 75, depende del banco. Hay algunos que la tienen un poquito más alta, acá bueno, la libre competencia. Plazo fijo UVA. Usted deposita pesos, pero eso se transforma a uvas. O sea, usted tiene uvas. No tiene más pesos, tiene uvas. Y sus uvas cotizan.
Y eso no cambió. Eso sigue igual. Lo que se había cambiado era que en vez de estar mínimo 90 días, estuviera 180. O sea, en vez de estar 3 meses, estuviera 6. Y lo que empieza a pasar ahora es que aquellos que habían aprovechado la última tanda de 3 empiezan a vencer. Entonces el miedo, que incluso lo dijo el ejecutivo en televisión así brutalmente como lo voy a decir ahora, es que no se puede levantar el cepo porque se tiene miedo que esa plata vaya automáticamente a la compra de dólares. Por eso hoy se vio como una primera medida un resguardo en activos financieros. Fíjense cómo subió el contacto con Liqui, el MEP, acciones, porque la gente salió, obviamente se acabó el carry trade que estaba haciendo por ahí y ahora la cosa cambió. Entonces, volviendo a la cuestión conceptual, operaciones pasivas, esto de depósitos a la vista, plazos fijos y demás, que el banco le remunera justamente al público, a ese cliente, o no cliente, porque acuérdense que esto después es público en general, para que esa persona ponga el dinero a disposición, ¿sí? Y después están las operaciones activas, que ahí sí, son los servicios que el banco también me presta, pero que yo justamente busco con un fin en particular. Entonces aquí tenemos préstamos, algún adelanto en cuenta corriente, todas esas cuestiones que fuimos viendo, que son las operaciones activas. Y sobre eso, obviamente el banco pone, o cobra, mejor dicho, una tasa de interés activa. ¿Sí? Y ahí tenemos operaciones activas y operaciones pasivas. ¿Qué otra cosa aparece amén de las operaciones activas y pasivas? Y algo habíamos charlado también la semana pasada. Hay como una tercer pata en esto, y yo les había dado el ejemplo en los 90, que fue el furor de los bancos. ¿Qué otra cosa hacen los bancos aparte de operaciones activas y pasivas? Yo solamente voy al banco a depositar y voy solamente al banco a pedir un crédito. ¿Qué otras cosas ofrece el banco? Sin miedo, sin miedo. Beneficios. A ver, Servicios. Beneficios. me ofrece una serie de servicios, ¿sí? ¿Y cuáles son esas serie de servicios que el banco me puede ofrecer? Seguro. Asesoramiento en inversiones. No solamente las Seguros. inversiones, ¿qué más dijimos? Seguros, los servicios de transferencia, cobranza, la mayoría de los servicios que ustedes conocen de comercio exterior y que seguramente se han hecho algún repaso con Ramiro, es esta otra parte. Es acá donde un banco se distingue del otro y por eso, cuando hemos visto ese ranking de activos y demás que está publicado en el Banco Central respecto a las entidades financieras, ahí uno puede darse cuenta cuáles eran las famosas entidades de primera línea y entidades por ahí de segunda línea, de ver con la cantidad de guita, vienen creo yo digo la cantidad de guita que mueve. Entonces ahí claramente no era lo mismo operar, ¿se acuerdan que dijimos con Santander, con Galicia, que operar por ahí con ICBC, HSBC u otros bancos que no estaban dentro del top 10? Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia en los servicios? Y ahí, por ejemplo, alguien recién comentaba, es cierto, los beneficios. Después uno puede elegir el banco también en función de qué tipo de beneficio me tiene por consumir. Desde millas, atenciones especiales, descuento en los super, promo y demás. Son todas cosas que uno mira ya desde el lugar más consumidor hogareño, ¿no? Las empresas, obviamente, en su línea de cuenta empresa, disponen de otros beneficios porque ellos, por ejemplo, hacen pago de sueldos, liquidaciones de sueldos, pago a proveedores, entonces tienen un manejo financiero muy distinto, ahí los bancos también se pelean, sobre todo con el uso de las plataformas que tienen para las empresas. Yo acá no les puedo mostrar ninguna porque no tengo acceso a ninguna, pero obviamente el entorno, o sea, les voy contando porque si en mi otro trabajo lo tengo acceso, el entorno para operar es completamente distinto porque uno va cargando agendas para pago a proveedores, liquidar sueldos o hacer pagos, por ejemplo, en el caso de algunos organismos del Estado, para lo que llamamos los pagos de los servicios básicos, luego gas y telefonía, hay todo un sistema de pagos electrónico que permite que no es el pago a mis cuentas que usamos nosotros en nuestro home banking, ¿sí? Bueno, ahí tenemos otra gran pata de esto que son los servicios financieros. La misma ley, la 21, 526, plantea, artículos 10, 11, 12, 13, plantea una especie de clasificación, porque creo que se los comenté,
La ley tiene una pequeña gran trampa. La ley dice que se puede hacer todo lo que no está prohibido. Todas las operaciones se pueden hacer, salvo las que estén expresamente prohibidas. De hecho, lo reservé para más adelante en este punteo de temas, ver qué llamamos operaciones autorizadas y qué llamamos operaciones prohibidas u operaciones no autorizadas. Pero esta misma ley hace una clasificación de entidades que más o menos en el cuadrito que yo les mostré hace un ratito y con el que arranqué hoy, ya vamos más o menos orientando por dónde viene la mano. Uno puede hablar rápidamente de 4 o 5 tipos de entidades. ¿Cuál es la entidad financiera que hemos nombrado hasta el cansancio hoy y la que ustedes más conocen? Que es la primera en esta lista de la ley de entidades. El Banco Central de la República Argentina. No, bancos comerciales. Bancos Bancos comerciales. comerciales. ¿Sí? Bancos comerciales. El mismo artículo 10 de la 21.526 ya define ahí que es un banco comercial. Y justamente acá está esto que yo le decía, la puertita, la trampa que tiene. Y los bancos comerciales pueden hacer absolutamente todo menos lo que se les prohíba. O sea, un banco comercial está habilitado a hacer todo tipo de operación activa y pasiva, más los servicios conexos que esto implica, que es lo que ustedes me acaban de definir recién como operación activa, pasiva y servicios. O sea que los bancos comerciales hacen absolutamente de todo. Y para que no hagan algo hay que expresamente prohibirlo. No es un tema menor esto. Digo porque la semana pasada cuando yo comentaba de algunas concesiones de algunos bancos me decían, profe, pero eso es ilegal. Si no está escrito, por eso te tiene ahí todo el plexo normativo vigente que propone el Banco Central, que es el sistema que regula. Así que bancos comerciales, todo menos lo que les está prohibido. Después aparece lo que uno llama la banca especializada, ¿sí? Que esto habíamos comentado que ya tiene que ver con el tipo, digamos, de actividad más particular, aunque pueden hacer otras operaciones, pero de golpe no fueron creadas para eso. Entonces, el ejemplo más típico que aparece ahí, en el artículo 11, son los bancos de inversión. Bancos que se dedican exclusivamente a líneas de crédito o justamente mover capitales de inversión. Ustedes pueden preguntar, profe, pero ¿qué? Si yo quiero una tarjeta de crédito, ¿no me la da? Sí, se la da. Yo quiero una tarjeta de débito, ¿me la da? Sí, me la da. Yo puedo hacer un plazo fijo y ahí empezamos con que algún tipo de operación sí, algún tipo de operación no, porque son bancos que fueron creados para otras cosas. Yo creo que en algún momento les comenté, el BICE, ¿sí? Banco hipotecario es un banco hoy que hace muchas operaciones, ¿sí? Pero el banco Credit Coop, ese tipo de bancos que son banca especializada, fueron creados con un fin particular y después con el tiempo fueron haciendo de todo un poco, pero son bancos que tienen un fin particular. Después aparece ya el artículo 12, que son las famosas cajas de ahorro, que después se diferencian del 13, que son las compañías financieras. Pero, ¿se acuerdan de algunos ejemplos que fuimos mencionando acá? Que hemos comentado este tipo de entidades. Les habíamos mencionado en ese famoso recuadrito. La compañera Delfina, por ejemplo. La compañera Delfina tiene el sueño de su vida, se acaba de comprar un terrenito en Mar de las Pompas, ¿sí? Se quiere casar antes de fin de año, dice, me recibo, ya está, mi esposo es ingeniero termonuclear, factura en dólares millones y millones, me quiero casar, compré un terrenito, Mar de las Pompas, y se quiere hacer la casita. ¿Y qué hace la compañera? ¿Qué contrata, por ejemplo, para hacerse la casita que Puede, trae en 90 días? puede realizar lo que es, por ejemplo, si quiere sacar, no sé, una hipoteca. Sí, pero eso O- sería en el caso de la banca claro, en el especializada, pero caso, acá por ejemplo, claro, de otro tipo. y otro tipo acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esos casos particulares? Claro, Compra de banco, casa, ponele, compra de... sí, banco hipotecario, por ejemplo, en ese caso. Claro, claro, banco hipotecario. Pero la compañía se queda una prefabricada. Ese La más sería típica, un financiero.
Ahora Que aparecen las cajas de ahorro o las compañías financieras. ¿Se acuerdan que nombramos GEPAD, nombramos Plan Rombo, Plan No hacían Óvalo, todas esas cosas? salvedad de si operaban en el sistema bancario o en el sistema financiero. Claro, exactamente, conocimos esa diferencia, ¿sí? En realidad, el sistema financiero es todo. Lo que hemos hecho la salvedad, Julián, es si operaban dentro del sistema bancario o del sistema monetario, porque todo esto es Claro. sistema financiero, ¿sí? Las cajas de ahorro están en el sistema monetario. Claro. Y ahí tenemos justamente todo esto que estamos hablando por eso de las entidades financieras. Después está todo el otro tema de inversión, que por eso acá no lo quiero meter, que forman parte de las entidades que no crean dinero y que son puramente financieras, ¿sí? Acá estamos hablando de estos planes de ahorro, donde ustedes le dan plata, hay una capitalización bursátil, entre comillas, si se quiere, pero hay una capitalización, y al final de determinado periodo o a tanto tiempo, ustedes hacen una casita prefabricada de un auto o de lo que sea. Bueno, esa es el otro tipo de entidades que aparecen acá, junto con esto que en el momento les comenté, los asesoramientos en microfinanzas y los expertos en finanzas que también empiezan a aparecer y tienen una figura legal o se les busca una figura legal dentro de la ley de entidades financieras. Pero ese cuadrito que recién yo les mostraba y que vimos en la clase pasada, nos está haciendo esta clasificación de entidades. ¿Por qué? ¿Por qué la tenemos que tener presente? Porque no todas las entidades hacen lo mismo y con esta palabra que es tramposa de que pueden hacer de todo menos lo que se les está prohibido, hay operaciones que justamente las tienen prohibidas. Esto que yo les comentaba recién, desde un plazo fijo o créditos de corto plazo o créditos de mediano plazo o de largo plazo y demás, son operaciones que determinadas entidades sí y determinadas no. Vayan a decirle a General Motors que les preste plata o que les dé una tarjeta de crédito. Generalmente los va a derivar a otra entidad financiera que es la que, digamos, materializa esa logística donde ustedes van a pagar, van a cobrar y les van a depositar la plata para el autito, ¿sí? Lo mismo con la compra de una vivienda. Entonces, fíjense en que este tipo de entidades están por fuera de ese sistema bancario. Por eso la clasificación vino bien la aclaración de Juliana de lo que es la parte de bancos, lo que es la parte de moneda y lo que es la parte financiera, ¿sí? Hasta acá como venimos. Bien, profe. bien, profe, Está todo muy ¿Bien? claro. Bueno, para que este sistema funcione, hay básicamente dos organismos de control. ¿Cuáles creen ustedes que son los dos organismos de control? Y el Banco Central, calculo uno. El Banco Central es uno, muy bien, artículo 4, el Banco Central, el BCR es el que supervisa y regula todo el sistema financiero. Y tenemos otro más que aquellos que operen también lo deben conocer porque se lo escucha mucho también, así como en el área de seguros se escucha al otro, acá en la parte financiera también se lo escucha muchísimo. ¿Cuál es el otro organismo que controla? Ah, claro, depende del Banco Central y controla todas las entidades financieras. ¿Cuál es el otro organismo? Hay ¿El una FMI? superintendencia, ¿no? ¿Cómo? Hay una superintendencia. Sí, tiene un nombre. ¿Conocen la superintendencia cuál es? La CEFIC. Y las entidades cambiarias, ¿o no? Superintendencia de La entidades cambiarias. superintendencia de entidades financieras y cambiarias. Me Muy bien, falta. esa es la otra entidad. Esa entidad, por eso digo, CEFIC, que ustedes incluso pueden entrar a la página del Banco Central y les va a contar un poco más de detalles sobre esto, por eso ustedes tienen ese plexo normativo como para que lo empiecen a ver, pero es la que se va a encargar, aparte depende, como digo, del Banco Central, es la que se encarga de supervisar todo el sistema financiero para ver cómo funciona y realiza inspecciones periódicas y analiza y controla toda la información financiera que el Banco Central recibe y envía al resto de las entidades financieras. Y acá
paréntesis que hago para hacer dos aclaraciones. Una cosa es el secreto bancario, antes que me pregunten, y otra cosa es la obligatoriedad de informar movimientos. Por lo general, esto, lo que yo les voy a contar, no está escrito así, pero les hago la bajada a tierra. Todas las entidades públicas, privadas, mixtas, adentro, afuera del Congo, donde sea, todas tienen que informar determinados momentos y de determinadas personas. Lo cierto es que en la práctica los bancos comerciales son un poquito más buenos. Los bancos comerciales privados, la banca privada es un poquito más buena. Los bancos públicos informan todo, absolutamente todo. No quiere decir que si yo hago actividades no ilícitas, el banco no lo vaya a reportar y demás, pero los bancos privados tienen como algunas más concesiones. Por eso, separo de lo que es el secreto bancario. El secreto bancario, ustedes saben que básicamente consiste en que los momentos y saldos que tiene una persona no son de público conocimiento. O sea, yo no es que llamo al banco, digo, a ver, Bianca es clienta del Credit Cop de Luján. Che, ¿me contás cuánta guita tiene Bianca en el... Y me gente, sí, Bianca tiene 10 palos, tiene 4 acciones. Hay algunos casos en los que obviamente ese secreto bancario se puede llegar a violar, entre comillas, y que tiene que ver con que la persona esté bajo un tipo de investigación, un juez justamente que tiene que ver que esté en la causa, solicite al banco informes, la misma dirección de rentas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o la FIP, o algún organismo así lo solicite. Entonces, ahí sí, eso que solamente conoce Bianca y su banco, se comparte con el que lo solicita y en carácter de qué está solicitando. Pero eso es una cosa aparte de lo que yo estoy contando. Otra es la información de los movimientos normales que una persona realiza, que eso por lo general lo sabe la persona y su banco. Pero por eso yo les comentaba, cuando uno empieza a girar dinero en esas famosas billeteras virtuales o gira al exterior, ojo porque están operando en el mercado de cambios. Y cuando el banco debe informar, por más que para usted sea una pavada haber comprado un Bitcoin, un Ether o un Tether o lo que sea, están operando en el mercado de cambios. Y eso el banco lo tiene que informar. Si después esa base de datos se cruza con AFIP, se cruza con otra cosa, cortan un subsidio, cortan, pero los bancos tienen la obligación y por eso esta superintendencia es una de las que interviene en este flujo de información que es prácticamente diario. Hay información que es diaria, información que es semanal, información que es mensual, información que es anual. Hay mucha información que se maneja por promedios, o sea, te tiene que mover un promedio de 200.000, un promedio de 500.000 en el mes, en el año. Entonces, ahí la información, obviamente, piensen que hay negocios que son, o unidades de negocio que son muy estacionales. Entonces, obvio que una heladería va a mover mucha guita entre noviembre y marzo y después no va a mover más que 2 cucuruchos porque no vende nada entre mayo y octubre. Pero amén de esas cuestiones que suele ocurrir, o con el que liquida, o con el que le va a liquidar, por ejemplo, ahora el campo, tiene 2 o 3 momentos en el que mueve millonada, pero eso es algo regular y constante para el sector. Por eso, esto es lo que se mira de la superintendencia y es lo que mira el Banco Central bajo lupa. Por eso es importante, si alguno de ustedes está operando o va a operar en comercio o está trabajando en el tema con los medios de pago, leer todos los días boletín oficial y las circulares y demás. Yo me armé un listadito, seguramente vamos a hacer después del corte. Vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de comunicados. Creo que yo dije A, B, C y lo que está dando vuelta para que sepamos qué es un comunicado y las circulares y demás que saca el Banco Central, que tiene que ver con esto, con el pedido de información. ¿Sí? ¿Qué más establece esta ley de entidades financieras? Esta ley lo que hace prácticamente aparece en el artículo 8, es la que le permite a estas entidades operar. O sea que esa famosa lista que nosotros vimos, que está publicada, la forma jurídica que adquiere y demás, se la tiene que dar el Banco Central. Por eso yo les decía, tranquilos, tranquilas, si la entidad con la que están operando está allí,
es una entidad legal que existe. Porque amén de este registro, que no es un mero trámite administrativo, yo voy, me presento o mando un escaneado, no es solamente eso, implica, y acá está el artículo 9, y esto es lo que se va actualizando y cambiando, cuáles son los requisitos legales y patrimoniales, porque en función de esa denominación societaria, ese tipo societario, es la responsabilidad que va a tener la entidad y por lo tanto, esto que yo les contaba hoy, de qué tipo de operaciones queda habilitada a efectuar. Pues después tiene que hacerse cargo. Acuérdense que el Banco Central es el único que las abre, el único que las cierra y el único que puede autorizar eventualmente alguna fusión. Entonces, en el medio estamos los mortales, que cobramos el sueldo, tenemos un crédito, hemos puesto 2 pesos con 50. Entonces, imaginen que esto no es con liviandad, no es José kiosquito que levantó, que ganan 2 picos dulces y lo reparte el proveedor de uno y del otro. No, no. Acá una entidad financiera, sea del calibre que sea, mueve guita, entonces hay que ver después cómo se reparte todo eso, si se funde o hace alguna inversión incorrecta. Hay todo un proceso de convocatoria y seguimiento, tanto el BCRA, hasta incluso intervenciones. Bueno, eso lo vamos a hacer más adelante en el tema de las sanciones. Me lo anoté más adelante, no me quiero adelantar, pero todo el tema de sanciones y multas que pueden llegar a cobrar el Banco Central porque la entidad no está operando. O sea, ¿qué es? Requisitos que autorizan su funcionamiento y después hay requisitos en cuanto a la cuestión patrimonial que tiene que poner sobre la mesa por otro. Por lo general, cualquiera de las instituciones financieras que estamos viendo, y después insisto, depende de la cuestión societaria de cada una, todas conforman un directorio y un grupo de gerentes, que ustedes lo conocen como el gerente sucursal, pero en realidad hay gerentes generales que son los que manejan las grandes áreas del banco. Entonces, el gran gerente que hace la parte de comercio exterior, el gran gerente que hace préstamos, por más que después, dentro de cada sucursal, esté el gerente sucursal y aparezca el oficial de cuenta, el oficial de crédito, el oficial de comercio exterior. Después, hacia adentro del banco, bajamos, digamos, jineta, bajamos jerarquía, pero cuando el banco se constituye como tal, o la entidad financiera se constituye como tal, establece su estructura orgánica de funcionamiento, ¿sí? Casa matriz, sucursales y criterios para operar, ¿sí? Esto, el Banco Central obviamente revisa eso y a partir de eso, si está en consonancia con un plan que presenta, se otorga su funcionamiento y la cosa empieza a funcionar. ¿Qué pasa si en algún momento alguna entidad no cumple? Porque suele pasar. Cierra, se le cae el sistema, vos vas a pasar la tarjeta y decís, ¿cómo? Si yo tenía plata y ahora la plata no está. Bueno, pueden pasar muchas cosas, por suerte uno toca madera. Y tenemos 3 escalones en estas situaciones, ¿sí? 3 escalones que parecen pavos, pero del escalón 1 al escalón 2 y del 2 al 3, esto puede ser de algo tan simple a algo extremadamente gravoso, ¿sí? Supongamos que el banco no cumplió con algo, y esto implica obviamente denuncia, demostración. Yo voy a dejar todo eso de lado porque eso lo dejo a un abogado que maneja seguramente la cuestión procedimental mejor que yo. Pero lo que ustedes recuerdan de derecho administrativo, porque derecho comercial es una gran falencia que en la carrera no tenemos, ¿sí? Tenemos derecho público, derecho privado, algo administrativo, pero derecho comercial es una carrera que estudia comercio internacional, no tiene, pero no importa. ¿Cuál es el primer eslabón cuando uno mete la pata? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Suspensión? ¿Cómo? ¿Suspensión? Eso sería un poquito más grave acá. ¿Qué es lo No, primero que hacen? no, te No, atención. advertirán. Llamado de atención. Te hacen una llamadita de atención y por lo general esa llamadita de atención, ¿cómo es? Una palmadita, un pase por ventanilla y pague algo. Y plata, seguramente, ¿no? Es plata. Muy bien, acá todo es guita. Sepan que el mundo banco todo es guita. Entonces, realmente cuando el banco se manda un moco, esa llamadita de atención es una multa. Una multa. Miren, aprovecho, no quiero hacer catarsis, pero nobleza obliga. Hoy nos llegó unos cuantos un comunicado, dijimos, esto es Sanata de acá a la China, porque hasta tiene error de tipeado y tuvimos que llamar al banco para confirmarlo. Pero fíjense,
Dice, te contamos que a partir del 12 de marzo podrás acercarte a cualquiera de tus sucursales a retirar el importe de 2.869 pesos. Éramos 30 monos con el mismo mensajito, con una diferencia de media hora. Entonces sigue. Esto se debe a que en el proceso colectivo Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores ADUC contra Banco Santander Argentina, bla, 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 con expediente número, y acá, en donde esto sonaba zaraza, porque dice, Juzgado Nacional de Primera Instancia, lo comercial número tal y tal y tal, ¿de dónde? No dice. Ya dije, esto es sanata, esto como, soy el banquero del jaque árabe que le dejó 10 palos a usted y a su viuda, páseme la cuenta que se lo deposita. Bueno, zaraza mal. Bueno, la cuestión, concluyo, es que esto se debe a que en algún momento, yo no recuerdo, entre el 2008 y el 2013 he pedido un crédito y el banco me cobró en ese crédito comisiones que no me podía cobrar. Pasaron 10 años, 11. Y me reconocen 2.869 pesos. O sea que el banco no solamente perdió el juicio, no solamente lo multaron, sino que estuvo al borde de la suspensión, que es el segundo escalón. Fíjense en qué chiquito que son los peldaños y qué caro se paga subir de peldaño. O sea, el primer peldaño tiene que ver con una multa, el banco pagó, el banco, entidades financieras, ¿no? Y esto suele ocurrir, sobre todo cuando ustedes están contratando algo y eso no se cumple. Te saca un crédito, perdón, está pagando el auto y dice, entrega asegurada cuota 9. Y usted va por la 89. Multa. ¿Qué pasa si la multa ya es algo reiterado? Porque se imaginan que yo puedo vivir cagándome, perdón, puedo vivir metiendo la pata accidentalmente, total, pago una multa. Pero si esto ya es habitual, es constante, es regular, y ya se ve que el banco lo toma como algo común, ya eso no es multa y sube el escalón a una suspensión. El banco se le suspende la posibilidad de realizar determinadas operaciones. Y ahí empieza a gozar de un proceso de intervención. Tanto la superintendencia como el Banco Central pueden, y generalmente se hace, auditoría del banco para ver qué es lo que está pasando. Puede haber de todo acá, puede haber situaciones de todo tipo, pero fíjense en que de una multita, que uno se puede hacer el tonto una vez, dos, tres, llega un momento que ya esto no es tan así y saltamos a la suspensión. Y la próxima no es tu tía, la próxima directamente es, se cancela su autorización para operar. Punto. Y ahí no llorás, haz lo que quieras, pero esto lo van a encontrar artículo 41, 42, 43 de la ley de entidades financieras. Porque fíjense en que esto arranca con una multita, arranca con algunas provisiones para operar y después directamente el banco puede directamente tener que cerrar ventanilla y chau. ¿Pueden pasar muchas cosas? Sí, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que el banco no les pueda dar la plata, no tenga liquidez porque se mandó un moco, se mandó mal una operación. Esto pasó mucho entre el 2008 y 2009, cuando fue la gran crisis de las hipotecas. Usted lo vio en otra materia, donde los bancos habían puesto dinero en otro tipo de inversiones, en las famosas real estates. No podía después hacer frente a la gente que quería la plata, quería la plata, quería la plata, la guita no estaba, y ahí los bancos se empiezan a fundir, se empiezan a fusionar. Bueno, en el caso puntual de la Argentina, los bancos se pueden fundir, pero antes de eso se intervienen, se los intenta fusionar, y ahí donde un banco se puede andar adquiriendo la cartera de clientes de otro banco, o directamente se cierra la persiana, y ahí donde se activa ese fondo de garantías, donde se reconoce determinado monto del depósito. O sea, por ejemplo, Ailén tenía 5 palos. Acababa de vender un hermoso FIA 1 que tenía, divino el FIA 1, blanco, tenía unos parlantitos, unos bichos papá fabulosos que rompía los vidrios del vecino los fines de semana, lo vendió. Dejó la plata del banco, me dijo, ahora voy y me compro una cosita. Se fundió el banco. Seguramente
El fondo de garantías que hay sobre esto no le va a devolver los 5 palos, le va a devolver 10.000 pesos. Le devolverá, están más o menos en esa suma, se no se ríen. Eh, Esa pierde el depósito. Por eso, cuando el Banco Central decide la cancelación o suspende, lo que se tiene que analizar es qué pasa con esa cartera de clientes, liquidar esos activos que tiene el banco y ver cómo se le puede recomponer a esos clientes. Imaginen que por ahí leen, es chiquita, al lado de una empresa que tenga otro tipo de operaciones. Imagínense en el medio de carta de crédito, cobrar esas cosas que ustedes conocen muy bien. Entonces, ahí sí hay que ser muy cauteloso cuando el Banco Central interviene una entidad financiera y sobre todo cuando determina que hay que liquidarla y por lo tanto extinguirla, que sería, esto le estoy contando, de que se cancela la forma en la cual este, hace operaciones activas y pasivas. Lo cortan de raíz. Ahí vuela ese listado que ustedes tienen. ¿Sí? Hay algunas cositas más que aparecen en, en esta ley que tiene que ver, por un lado, y esto es ese artículo 39, digo, para aquellos que van, no sé si van punteando leyes ustedes o están punteando la misma ley, pero la misma ley establece una serie de normas para la protección de los derechos de los servicios financieros, pues si no se imaginan que cualquiera se queja, manda un mail y el banco lo multaría, no lo cerraría. Hay todo un procedimiento que resguarda a las partes. En este caso, si yo quiero demostrar algo, por eso es muy importante que uno guarde papelitos. Yo sé que usted va a decir, profe, pero en la época digital, sí, pero esperen que alguien escribió algo acá. Sí, sí, Rodrigo, bueno, por eso cuando el banco abre, o la entidad financiera abre, hay un requerimiento patrimonial. Cuando aparece la multa es una cosa, cuando ya empieza a aparecer este nivel sancionatorio de que hay operaciones que no puede hacer, lo que se empieza a mirar es esto, es el activo, el pasivo y la cuestión patrimonial que la entidad tiene en juego. Si eso está justo o está en riesgo, es ahí donde automáticamente se prioriza esto. Pero una entidad que automáticamente se liquida, un banco, claro, no se funde el día y la noche. Digo, porque ahora van a acostarse y decir, "Ay, el profe me dijo que se funde, mañana no tengo el sueldo". No, 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 esperen, esperen, esperen. Los bancos no se funden del día a la noche, es todo un proceso, no es tan sencillo declararse en quiebra, ¿sí? Pero sobre eso sepan que hay depósitos que están garantizados, no en la totalidad, y hay cosas que no están garantizadas, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que está garantizado y qué piensan que es lo que no está garantizado dentro del sistema financiero? Eso después lo van a leer la normativa, pero ya que Rodrigo lo está preguntando acá, está buena la pregunta. Rodrigo, ya que la preguntaste, dale, tira un centro. ¿Qué crees que está, digamos, garantizado o por lo menos está? Ahora me pone, no tengo cámara, no tengo micrófono y ahí estamos cartón lleno. Los depósitos serán. Sí, ahí hay un fondo de garantía de depósitos, que eso siempre genera controversia porque, como les digo, no es el total del depósito. Rodrigo, ¿estás por aquí o te has ido? ¿Nos has dejado? ¿Nos abandonaste? ¿Estás como Rexona? ¿Nos abandonaste? Supongamos que yo tuviera con el compañero Fausto, que lo estoy viendo acá, que tiene acá de gráfico, dice congoja, compañero. Bien, bien. Supongamos que el compañero y yo tuviéramos mil cuotas partes de acciones de Pampa Energía. Banco, Chaneta Banking. Chaneta Banking de Luján se fundió. Se fundió. Entonces Fausto, che, gordo, ¿qué hacemos con las 1.000 cuotas partes que tengo de Pampa Energy? ¿Los perdimos? En ese caso creo que no, no, porque las acciones no las tiene el banco. No, no. Apa, a ver. No, no está la cámara de valores o algo, no sé bien el nombre técnico, pero que
Comisión Es Nacional de Valores, la esa CNV. misma, como dice, Bien, donde está la tendencia de cada uno. exactamente. Los activos, ¿sí? Que son supervisados por la Comisión Nacional de Valores, no son propiedad del banco, son propiedad de la persona, donde el banco lo que hace es prestar un servicio de custodia y guarda. Si la entidad financiera, en este caso Chaneta Banking of Luján, se funde, si yo tengo un registro, porque piensen que se fundió Cerebral Home Banking y se me acabó el detalle de cuántas partes que tengo. Por eso digo, hay que ser ordenadito y ordenadito. Yo me pongo en comunicación, como muy bien acaba de contestar Fausto, que ya tiene la mitad de la materia aprobada, porque capo el tipo la tiene, debe tener acciones el guacho, conoce el tema. Yo llamo a la Comisión Nacional de Valores, mando un correo, informo esto, ¿y qué hago? Cambio de entidad depositaria y lo llevo a otro banco u otra entidad. Pero los depósitos que formaban parte de las operaciones pasivas del banco, plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro, son los que quedan bajo la órbita del Fondo de Garantía Solidaria de los Depósitos. Que eso es a lo que yo, me vino bien la pregunta del colega, tienen un seguro, pero no es al 100%. Tienen un seguro, pero no es al 100%. ¿Sí? Y esto es importante, porque usted dirá, el profe y las billeteras virtuales, eso es otra cosa. Porque las billeteras virtuales colocan en fondos propios que pueden no estar regulados por la Comisión Nacional de Valores, y andar a reclamarle a un montón de billeteras virtuales. Estoy hablando de bancos o entidades financieras que operan y registran las operaciones. Por eso, el que opera en esto, después créase el usuario de Comisión Nacional de Valores y puede seguir sus tenencias desde allí. Desde allí se sigue cuotas partes y demás, y ahí saben qué es lo que ustedes no van a perder, se funda o no se funda el banco. Bueno, gran parte de estas cuestiones de cómo se protege a un usuario de los servicios financieros empieza a aparecer en esta 21.526 en el artículo 31. Otra cuestión muy interesante que aparece en la ley de entidades financieras y que ha cobrado vigencia terrible, yo diría, desde el cambio de gobierno, es cómo se comunican las entidades financieras con nosotros. O sea, toda entidad financiera debe brindar información clara y precisa de todos los productos y servicios que le ofrece aquí. Hasta hace poquito era una cosa de 60 días, 90 días. Ahora prácticamente es de un mes a otro, de un mes a otro. Y ustedes me pueden decir, eso es bueno, eso es malo, y depende qué es lo que me avisa el banco. Si usted hoy tiene una cuenta bonificada, X, y le dice, mire, si usted a partir de abril, esto se lo dijo fines de febrero, si usted para abril no mueve 1.000.000 de pesos promedio mensual, le vamos a empezar a cobrar un costo mensual por su tarjetita rojita de 18.000 pesos masiva, de 30.000 pesos masiva, de 85.000 pesos masiva. Si usted no realiza un promedio mensual de X consumos con tarjeta de crédito, se le va a cobrar el costo de renovación anual que es de a valores de hoy. Uno sabiendo esa información con tiempo, o proyecta gastos para cumplir esos requisitos, o cuando llegue el momento, habrá que pagar, habrá que pagar ese costo que el banco me está imponiendo. Ni hablemos, porque esta materia es régimen bancario y financiero internacional, si esto implica los cambios en las condiciones para una chequera, para un cheque, los costos operativos de un descubierto por un acuerdo de descubierto en cuenta corriente, tasas de descuento que yo tenga por algún documento financiero que utilizo en el mercado cambiario bursátil. Bueno, todo eso ahora se comunica prácticamente más sobre la marcha. Sí se mantiene, porque esta ley no se modificó, la obligatoriedad de informar. Y tiene que estar informado en forma clara.
Yo no tengo a mano ahora ningún correo acá, pero me ha llegado de los diferentes bancos con los que tengo el detalle. Si uno es cliente de lo más básico, lo más alto, en los costos y lo que se requiere para mantener bonificados o mediamente modificadas algunas cuestiones. Y esto tiene que ser información clara. No puede haber lugar a dudas. Es 30.000 final, más impuestos, qué impuestos, cómo se... Tiene que estar concretito. Lo mismo si ustedes sacan plata de otro cajero, o los montos, bueno, todo lo que uno opera, que son las famosas condiciones, que a diferencia de otras cosas, en las entidades financieras nosotros adherimos. Nosotros no negociamos con el banco las condiciones, ¿eh? El banco te viene con el contrato, usted firma, te adhiere. Por eso, si usted no está de acuerdo, el banco que le dice, thank you very much for your money, goodbye. Muchas gracias, anda a operar con otro, siguiente. Pero no es lo mismo que lo haga Galicia o Santander, que lo haga José Banking en La Pataya, en Ushuaia, donde tiene 5 clientes. Porque el interés en captar recursos es distinto. Por eso retomo lo que dije la semana pasada. Si ustedes tienen ánimo de pelear algunas cosas, en una banca comercial privada grande, olvídense, tienen que ir a canales minoristas para ver condiciones más favorables. Olvídense que van a negociar con un grande, porque apenas pueden negociar los grandes, ¿sí? Pero les invito, revisen los bancos, agarren ese top 10 de bancos, o un top 20 si quieren de bancos, y fíjense los requisitos para operar con los topes Selecta, Eminem, Select Black, ¿sí? Y van a ver los montos que les piden para operar, para cobrar o para poner en cuenta. Y se van a dar cuenta cómo es cada banco. Entonces, el que más te pide, Hace que poco vos habían dijeras, hecho una bonificación para tener Black, pero sí, como dice usted, tenía que tener montos elevados, obviamente, pero y suponete, Gisela, mantenerlo que a y vos te estaba dijeron en bonificado. agosto, ¿no? Te dijeron en agosto, Gisela, usted, porque es una clienta de 10 años con el banco, nos cae re bien, se está por recibir en Luján, nos dijeron que le va bárbaro y se recibe ahora, le vamos a bonificar por 6 meses, después vemos si se lo renovamos, pero le bonificamos por 6 meses la Select Black para que usted pueda aprovechar todos los VIP de los aeropuertos y acumular millas, bla, bla. Llegaron los 6 meses y le dice, mire, Gisela, ¿sabe qué es? Para seguirla bonificando usted tiene que mover mínimo 3,2 palos por mes en depósitos, 3,5 palos en inversiones promedio mensual. Y usted le dice, y yo no puedo mover. No puede, no se preocupe, Gisela. Son 75.000 pesos masiva por mes, el costo de mantenimiento. Por decir, no me hagas esto que estoy pagando en cuota lavarropa que saqué en septiembre en la promoción del Superclub. Bueno, lamentablemente déjeme la black, le doy la rojita, le degrado el paquete hasta que usted termine de cancelar la lavarropita que usted compró. Bueno, así funcionan los bancos, ¿sí? Por eso, atenti con esto, pero insisto, revisen, entren a ver qué es lo que están pidiendo los bancos, se van a encontrar con, para mí no son disparates, pero bueno, tiene que ver con el tipo de cliente que cada banco quiere tener. Porque pasa lo que dice Cisela, el banco te lo ofrece por 6 meses. Hay gente que se olvida que esos son 6 meses y después dice, me están cobrando, me están cobrando. Y bueno, y sí, gratis en aire por ahora. Esto pasa, ¿eh? Y ni les cuento cuando a algunos se les da por tirar un documento para pedir una cotización y el banco ya automáticamente con eso los levantó y los tomó como cliente, ¿eh? De eso hay caso para tirar para arriba. Hay antecedentes judiciales por esto, porque después les viene, nunca les llegó la tarjeta y después ustedes se encuentran con que deben un mantenimiento y esto hay antecedentes, ¿sí? Bien, les decía entonces, artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras que habla sobre cómo se protege al consumidor, este artículo 40 que tiene que ver con la información clara
y precisa de los productos y servicios que ofrece el banco, y obviamente cuando los usuarios, cualquiera de nosotros, no está conforme, puede reclamar a esta superintendencia, ¿sí? Y denunciar, obviamente, con las pruebas en la mano, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, si hubo algún abuso, algún exceso. Que eso es lo que hoy empieza a tambalear un poquito como un flan, porque con el tema de que ahora la libertad avanza y avanza muy bien, eh, cada entidad, a medida que se empieza a desregular, tiene libertad de cambiar esas condiciones. Lo que pasa es que usted no tiene la libertad de negociar las condiciones. Ustedes las pueden volver a aceptar y continúan con esas nuevas condiciones, pues el contrato cae. Y es lo que le pasaba a Casicela. Mientras el contrato está vigente, como un plazo fijo, yo contraté un plazo fijo con eso, esa es la tasa a punto. Ahora, cuando eso se cae, si yo estoy de acuerdo, sigo, y si no estoy de acuerdo, chau. Otra cosa, mariposa. Yo le dije hace un ratito que el sistema, que lo hace el Banco Central, pero lo quiero meter acá para cerrar esto y después hacemos un pequeño corte. El sistema tiene que dar a conocer el funcionamiento. De hecho, todos los días hay, hay comunicados del Banco Central referidos a cómo operar. Y de hecho, que a mí me ha pasado desgraciadamente estar sentado en alguno de los bancos porque llegan las indicaciones y son tan retorcidas que apenas las entiende el que le escribió y los bancos tienen que interpretarla y sobre eso hacer las adaptaciones porque enseguida sale en la tele y atrás a algunos de ustedes pidiendo explicaciones y el gerente recién se está empapando de la normativa. Hay normativa que es de simple aplicación y normativa que no implica por parte de la entidad financiera sentarse a hablarla con un equipo y después hacer modificaciones en el propio sistema que tiene el banco. Entonces, rápidamente vamos a hablar de esto que se llama normas que regulan el sistema financiero, ¿sí? Y vamos a hablar de dos tipos de normas, que es lo que ustedes tienen, ese gran compendio que solamente me putearon a mí, a mi vieja, a mi hermana, al vecino, todo esto, profe, bueno, que vaya leyendo, vaya siguiendo. Yo no puedo recitar acá como mono la de tarjetas de crédito, el lavado de activos y demás, porque usted la lee y ya está. Tenga idea de qué se trata. Pero digamos, sepa que eso existe, porque forma parte de esto que yo estoy contando, ¿sí? No sé si va a preguntar examen, pero usted tiene que saber que eso existe, porque forma parte de las normas que regulan el sistema. Nosotros lo vamos a focalizar en comercio, pero yo no puedo recortar una ley, sí, una ley no, esto sí. ¿Sí? Léalo todo. No se va a morir por leer alguna hojita más, ¿eh? Estas normas que regulan el sistema financiero suelen ser de dos tipos. Lo que llamamos por un lado las normas de estructura y por otro lado lo que llamamos las normas de coyuntura. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que son las normas de estructura? Con tranquilidad espiritual, ¿eh? No se desesperen. La 21, por ejemplo, 526, que es la ley de entidad financiera que estamos viendo, ¿es una norma de qué tipo para ustedes? ¿De estructura o de coyuntura? ¿De estructura? De estructura. Bien. Si yo hablo, por ejemplo, de la forma en la cual se van a liquidar los dólares provenientes de determinada posición arancelaria a partir del 1 de abril del corriente, ¿eso es una norma de estructura o de coyuntura? Coyuntura. Entonces, aquí llamamos norma de estructura y aquí llamamos norma de coyuntura. ¿Qué hace una norma de... Supongo que las de estructura determinan el funcionamiento de las entidades en general y las de coyuntura son sobre temas más específicos. Ahí vamos, muy bien, no sé quién está hablando, pero ¿quién habló? Julieta, Casas. Julieta. Las normas de estructura son esas que crean
modifican o regulan el sistema financiero. Por eso arrancamos hoy con esa gran pantallita. Todo lo que implique creación, modificación o regulación de eso son normas de estructura. La ley de entidades financieras, lo que yo les comentaba recién, de este régimen de garantía de los depósitos, todo eso son normas de estructura. Ahora, ese gran compendio normativo que ustedes tienen, la mayoría son normas de estructura. Lo otro, que yo no lo incluí, y si está alguna, disculpen porque se me escapó, son las normas de coyuntura, que como muy bien dijo la compañera, son aquellos aspectos técnicos operativos que se refieren a algo muy particular, que tiene que ver con un cumplimiento que tiene que dar esta entidad financiera, ya sea en materia de política monetaria o de reglamentación de operación financiera, que esto obviamente lo pide y lo exige el Banco Central y hay que ajustarse. Pero como su nombre indica, son de coyuntura. A mí no me sirve de nada que yo le dije un montón de normas de coyuntura del régimen de convertibilidad, porque ya pasó. Yo soy anti esto, porque lo que ustedes tienen que saber es dónde buscarlo, no de memoria. Ustedes saben que si tienen que operar en determinado sector, en determinado rubro, se van a encontrar siempre con normas de coyuntura. La aduana está llena de normas de coyuntura, lleno. Que si uno sabe dónde buscarlas y sabe cómo las interpretarlas, no hay ningún problema. Por eso acá lo importante es expresar cómo funciona la cosa, cómo funciona el sistema, y después yo sé, si tengo que liquidar a 30 días, 60 días, 90 días, es al cuente que yo me lo aprenda a memoria, porque el que se aprendió de memoria el sistema de liquidación del año pasado, que 50 y 50, que 50 contado con liquidación, que el otro 50 con el tipo de cambio oficial, después no, todo pasó al contado al tipo de cambio oficial, después no, 80, 20, y eso cambia. Lo importante no es saberlo de memoria, es saberlo dónde lo encuentro para cuando tengo que operar, saber que eso cambió. Es otro desafío. Otro desafío. Dentro de este conjunto de normas regulatorias del sistema, hay algo que es exclusivo del Banco Central, que son las comunicaciones y que son las circulares. Que esto es justamente un recorte de estas normas de coyuntura. Porque el resto de las leyes, Congreso o un DNU. Pero estas cuestiones particulares técnico-operativas específicas, BCR. ¿Y eso cómo lo vemos? A través de este sistema de comunicados y de comunicaciones, perdón. Comunicaciones, no comunicados, porque después en el examen ponen comunicados, no son comunicaciones y circulan. ¿Saben lo que son las comunicaciones? No me digan el uso de Badoo, Tinder, Mail, no me refiero a ese tipo de comunicación. Uno, a veces son que los hacen a través del banco, del boletín oficial, y después, bueno, están bueno, ese tipo de comunicaciones es uno. Sí, está todo Pero publicado está esto como igual. circular también. También es circulares por eso, sí, están las Claro. dos cosas, pero ¿qué será una Cuando, por ejemplo, comunicación? van derogando demás y que lo van poniendo a través de ahí, o sea, no me sale el nombre. Pero siempre cuando hace una modificación, en este caso el Banco Central, siempre lo muestran a través del boletín oficial. Todo, y Por aparte del eso, Banco Central tiene. Estamos hablando acá del boletín oficial del BCR. ¿Qué La pasa con comunicación es estas como más famosas precisa, ¿no? Es como ¿cómo, lineal. cómo? Y la circular, la comunicación no es como más precisa, no se da como comunicación lineal y no circular. Tienen que ver pues con está los en la- temas que abordan. Tiene que ver con los temas que abordan. O sea, este conjunto de normas justamente se ordena
Y eso se agrupa en temas, uno lo puede dividir por capítulos y demás, y eso es una circular. Y cuando yo quiero hacer una aclaración o modificación, se establece lo que se llama una comunicación que tiene incluso letra, y en función de esa letra es el tipo de comunicación. Por ejemplo, voy a tirar algo, ustedes me dicen qué es. Si yo digo que vamos a leer un TINAC, ¿qué es un TINAC? No es TINAC, ni TINAC, vamos a leer un TINAC. ¿Qué es un TINAC? O un OPASI, un OPRAC. Si alguno de ustedes está navegando en este momento por la página del Banco Central, sabe de qué estoy hablando, y si no, esto parece una Las, clase de mandarín. Para el que se está las conectando ahora, esto no es OPASI mandarín. eran las de las operaciones pasivas. Esa, OPASI son operaciones pasivas, las sí, OPRAC son las operaciones activas, los la de las TINAC activas son, de los títulos públicos. las TINAC son los títulos públicos nacionales, ¿sí? Las CIRMO son las de circulación monetaria. Esas son, justamente en función de ese tema, se hace un cuatrigrama, ¿sí? Y sobre eso, ustedes conocen estas letras que yo les acabo de decir, y se saca una circular sobre ese tema, donde tiene capítulos, ¿no? Y uno da a conocer el funcionamiento de una norma reglamentaria sobre eso. Ahora, esto se modifica, hay aclaraciones y demás, y hoy hubo comunicados respecto al famoso uso del plástico que venimos puteando, ya lo han escuchado, pero no les obliga. No pueden darle el plástico a nadie. Ustedes tienen que operar el débito y el crédito en todo momento, ¿sí? O sea, les tienen que poner el postnet a ustedes en la mano y ustedes pasan su tarjeta de débito o de crédito para evitar la estafa y la clonación. De hecho, hubo muchísimos casos que no se dieron a conocer, pero sabemos por otro lado un montón de casos de tarjetas clonadas. Tuvo problemas de clonación una base de Banco Santander y también de Banco Francés con operaciones en Chile y en Uruguay de gente que en su puta vida salió ni a Chile ni a Uruguay, pero le han clonado tarjetas de crédito. Esto es muy común, no voy a contar en qué tipo de comercios, pero es muy común en los comercios en los que uno está de paso, por lo cual estar de paso, fui, hice la compra, me fui, no vuelvo más a ese comercio, entonces las posibilidades de yo reclamar son mínimas porque finalmente aparecen con un nombre que no condice con el nombre del local en el que yo estuve. ¿Vieron cuando uno se va de vacaciones que tiene que tener especial cuidado? Porque generalmente el José Cacho que tenés al lado tuyo, vos vas y le arrancás los pelos si le mandó alguna. Pero cuando vos estás de vacaciones y pasaste la tarjeta en un lugar que no conoces y no te conocen y te la clonaron, ¿vos vas a volver a Ahora reclamarle al sí, tipo que te pasó la tarjeta 3 veces? Hoy hubo un comunicado y después se sacó una normativa en el boletín oficial de que ahora es el cliente y los comercios tienen la obligación de poner un postnet a mano y el cliente es el que manipula su tarjeta de débito crédito y su documento. Si usted supiera la rapidez que tiene un playero para sacar con su celular una copia de su documento y su tarjeta de débito crédito, hace estragos. Con una simple foto pedorra que saque. Es como si la tuviera en la mano. Algunos lo hacen en el momento, otros lo hacen más adelante, otros lo hacen hormiga, de a 5 pesos, 10 pesos, a ver si se dan cuenta. Pero bueno, esto después si quieren lo charlamos con detalles. Comunicados circulares. Las comunicaciones suelen tener 3 niveles, y con esto ya hacemos un cortecito y seguimos después, pero las comunicaciones suelen ser de 3 tipos, ¿sí? Aclaro que todas las comunicaciones son obligatorias, todas, pero cada, cada comunicación reviste un nivel, si se quiere decir, de seriedad. Está la famosa comunicación A, que son las comunicaciones que tratan aquellos aspectos técnico-operativos que son de carácter permanente. Comunicado A 3742 del 2024.
Toda entidad financiera deberá reportar el movimiento de sus clientes a partir de los 500.000 pesos, siempre y cuando el mismo no sea cliente del banco ni cobre sueldo por el artículo 2. Toda billetera virtual que supere el movimiento regular de 200.000 pesos mensuales y que no esté sujeto a acreditación de ingresos deberá informarse a la superintendencia. Artículo 3. Toda operación. Comunicado. Los BDBB son aquellos aspectos técnicos operativos que son transitorios o circunstanciales. Por única vez, por el plazo de 40 días, se le autoriza a la exportadora Celina Pontelli a liquidar la exportación de muebles artesanales que realiza de Luján a la ciudad de Uganda en 80%, en MEP 10%, en contacto con LIC y 5% al tipo de cambio oficial. Archívese, comuníquese, regístrese. Que la compañera por 45 días eso, se acabaron los 45 días, el comunicado B murió y Celina liquida como cualquier cristiano con la normativa vigente. Comunicado C, que son las meramente informativos. Comunicado C 001 del 24. Se le informa a las entidades financieras que se ha puesto en marcha el sistema UNLUCoins. A partir del 1 de julio del corriente deberá cargar sus cajeros automáticos con UNLUCoin para que los estudiantes de la UNLU puedan acceder a la moneda y pagar el pancho en la sede de Luján. Es informativo, no los obligo, les estoy recordando que entra en marcha el UNLUCoin. Obligatorio sería si hago una o un B y le digo que tienen la obligación. Y por eso les digo que en función de estos comunicados A, B o C, uno tiene que sentarse, uno, banco, entidad, tiene que sentarse con un equipo y ver qué tipo de modificaciones hay que hacer. Se imaginan, un comunicado A, se ponen en circulación los billetes de 10.000 y 20.000 pesos y se les pide a los bancos que revisen sus sistemas a los fines de establecer los criterios de extracción de los ATM, modificando los límites y montos diarios que pueden hacer los clientes y también cómo se va a cargar las bandejas. Entonces, a partir de ahora, límite mínimo 10.000 pesos. Porque si yo no cargo más billetes ni de 100, ni de 500, ni de 1.000 y 2.000, cargo de 10.000, monto mínimo de extracción, 10.000. Perdón, profe. Sí. ¿Se podría decir que entonces los A derivan en una acción que se tiene que llevar a cabo el banco y los C no? ¿O no necesariamente Lo derivan en sé, una acción? no, tiene que ver con el impacto que tiene. El A es algo permanente que se pone hasta que se decide sacarse. Por eso es permanente. Por ahí bancos que no tienen que hacer nada, por ahí bancos que tienen que hacer. ¿Sí? Acá la cuestión es el tipo de comunicado. Hay que hacer esto, que ya lo está haciendo bárbaro y que no lo va a tener que hacer. El B, establezco justamente la duración, por un determinado periodo. Por eso es algo transitorio, ¿sí? Circunstancial. Por eso es el caso de estas formas de blended de liquidación. Y el otro se informa. Se informa que algo se pone en marcha. Si en ese que algo se pone en marcha, por ejemplo, implica que alguien tenga que hacer cambio, bueno, por eso cada entidad se tiene que sentar. Y aquellos que en algún momento nos hemos sentado y lo hemos visto, sabemos que esto genera todo un despelote. Cuando, por ejemplo, el Estado, doy un ejemplo bien concreto, cuando el Estado decide ejecutar algún bono o hacer rollover de deuda, que es lo que va a empezar a ocurrir ahora, que los bonos se disparan y los bancos tienen tenencia, los bancos que tienen determinada tenencia, por ahí no pueden salir a ofrecer un fondo común con ese nombre o con alguno en particular, porque están renegociando ese fondo, por lo cual el que ya lo tiene, en algún momento va a ver cómo lo recupera y el que no lo tiene, no lo puede comprar. Y la entidad financiera que no tiene absolutamente nada que ver con eso, no va a hacer nada, pero si algunos se acuerdan de la CUNSA, de otros ministros de Economía que hemos tenido en la gestión ingenieril, cuando se hizo el rollover de deuda, esto quiere decir el famoso pateo para adelante, el reperfilamiento, ¿se acuerdan de la palabra reperfilamiento? Bancos que tenían bonos o títulos del Estado en su cartera de activos, que los ofrecían bajo fondos comunes de inversión, frente a estos comunicados, ¿qué pasaba?
dejaban de operar. Yo, cliente nuevo, lo quería comprar, no podía, y el cliente viejo tenía que esperar a que el banco decidiera que una cosa era Santander, otra cosa Galicia, otra cosa Francés, otra cosa Itaú. Bueno, ¿qué es lo que iban a hacer? Porque después cada banco negociaba las condiciones con BCRA y salía con un activo de carácter sustituto. Pero esto pasa permanentemente. Lo que pasa es que si ninguno de ustedes opera con estudia en alguna de estas cuestiones, cree que estoy hablando del sexo de los ángeles, pero les puedo garantizar que esto ocurre exactamente todos los días. No me llamaría para nada la atención que en estos días se empiece a ver comunicaciones específicas del BCRA producto de este descalce que ahora empiezan a tener los bancos, porque algo van a tener que hacer con el encaje, algo van a tener que empezar a hacer con los pasivos remunerados que todavía tienen, porque el Banco Central les va a pagar menos que lo que los bancos comerciales van a tener que pagar a los clientes. O sea que va a haber normativa de esto y comunicados en los próximos días, pero a placer. Bueno, por lo menos no digan que el profe no lo contó. Este es el marco teórico de todo eso. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, ¿Venimos profe. bien? Bueno, sin que se desconecten, por favor, porque no nos vamos a desconectar, yo voy a aprovechar, voy a recargar agüita en mi termo que me acabo de quedar sin agua. 10 minutos, máximo 15, apaguen cámara, micrófono, ningún problema. Recarguen agüita, que tiene alguna necesidad sanitorial, aproveche y va al sanitario. Así, cuando venimos, la idea es meternos con la 24144, nos vamos a meter con Banco Central, vamos a repasar la Carta Orgánica Central que generó en su momento grandes problemas esa Carta del Banco Central, sobre todo con el concepto de disponibilidad técnica de reservas. Vamos a ver eso, vamos a cerrar con creación primaria y secundaria de enero. Así que no se vayan, que seguimos en 10 minutitos por acá, ¿sí?